El discurso antimexicano de Donald Trump parecía haber perdido fuerza en las últimas semanas, pero nuevamente arremete contra el Tratado de Libre Comercio, llamándolo un desastre para Estados Unidos. ¿Significa esto que Trump está a punto de actuar contra México? El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reunió este jueves con el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, José Antonio Meade. La reunión se llevó a cabo en Washington. Hablaron de unir estrategias para combatir el lavado de dinero y también sobre cómo mejorar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En la reunión también estuvo presente Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México. El encuentro ocurrió el mismo día en el que el presidente Donald Trump volvió a referirse al Tratado de Libre Comercio entre los tres países como un desastre, enfatizando que la Casa Blanca dará a conocer medidas para reformar el TLC. Reunión amigable por un lado, pero retórica agresiva por el otro. ¿De qué lado está la verdadera política económica de Estados Unidos para México? Para profundizar el tema, vamos a la Ciudad de México con el analista económico Pedro Tello. Como siempre, bienvenido, Pedro. Gracias por estar con nosotros aquí en CNN Dinero. En un mismo día, dos declaraciones completamente distintas. Se le extiende la bienvenida a Meade por una parte y por la otra parte vuelve a hablar Trump de un desastre. ¿A quién le creemos, Pedro? Yo tengo la impresión, Rafael, primero agradezco la gentileza de la invitación para participar en el programa. Te diría que tengo la impresión de que estamos repitiendo exactamente la misma película que vimos hace unas semanas, justo cuando por primera vez fueron los entonces secretarios de Relaciones Exteriores y el secretario de Economía de México a Estados Unidos para establecer el primer contacto con sus correspondientes representantes del gobierno estadounidense para empezar a establecer, digamos, el campo de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo que entonces fue una recepción muy cálida, una disposición para el diálogo entre México y Estados Unidos por parte de estos representantes, fue nublado por el discurso que entonces pronunció el señor Donald Trump acerca del desastre que para la economía de Estados Unidos significó la salida de empresas de aquel país que vinieron a México a aprovechar los bajos salarios y al mismo tiempo el impacto que esto tuvo sobre el empleo en aquella economía. Estamos frente a la misma película. La única diferencia, Rafael, que ahora percibo yo es que, a diferencia de lo que entonces ocurría, hoy en México, lo mismo que en Canadá, existen equipos de negociación que están preparando la agenda de los temas que se van a presentar en la mesa justo cuando los representantes de los tres países se sienten a revisar los alcances, los resultados, las limitaciones y lo que le hace falta al Tratado de Libre Comercio de América del Norte para responder, primero, a las legítimas expectativas y necesidades de cada una de las tres economías y para definir de manera muy precisa cuál va a ser la agenda de temas que se van a abordar y desde luego conocer la disposición negociadora de cada una de las partes. Que todo el mundo está de acuerdo en que se puede negociar, en que puede mejorar el TLC, pero cuando yo veo este tipo de noticias me queda la impresión de que por una parte el equipo económico del presidente Trump está haciendo lo que es viable para el país, mientras que el presidente Trump está haciendo lo que le beneficia políticamente. Ahora, en este caso a las palabras no se las lleva el viento, porque como tú bien sabes y como ya vimos durante la campaña y cuando entró a la presidencia, lo que decía Trump tenía un efecto muy negativo en la economía mexicana, sobre todo con la caída del peso. El peso se empieza a estabilizar ahora, pero quiero preguntarte, en base a lo que dice hoy Trump, volviendo a calificar el Tratado de Libre Comercio como un desastre, ¿podemos esperar que haya una vez más otro impacto negativo para la economía mexicana, otro impacto negativo para el peso? Por supuesto, Rafael, cada vez que el señor Donald Trump lance una amenaza a favor del muro contra las remesas mexicanas, contra el comercio o las exportaciones de nuestro país, o para tratar de llevar empresas que hoy operan en México hacia Estados Unidos, tal y como ocurrió con los planes de Carrier, de Ford, de Samsung incluso, evidentemente eso va a generar impactos en la economía mexicana.
en principio, en el comportamiento de los mercados financieros. La bolsa seguramente habrá de reflejar de inmediato el nerviosismo que provocan dichas palabras y seguramente también la relación entre el peso y el dólar. Pero hay algo que vale la pena señalar, Rafael. A diferencia de lo que ocurrió en el mes de noviembre y en enero, cuando se realiza la elección y se toma posesión de su cargo respectivamente, cuando los mercados financieros en México reaccionaban frente a las declaraciones del señor Donald Trump, ¿Sí? con lo que ha sucedido en la bolsa y lo que ha ocurrido en el mercado cambiario de nuestro país, es una reacción mucho más tranquila, mucho más madura, porque saben que una cosa es el discurso y otra cosa será precisamente lo que se decida concluir derivado de las negociaciones precisamente... ¿Se acabó el miedo original entonces, Pedro? Yo creo que el miedo persiste. Lo que persiste es una actitud más de cautela frente a lo que se dice respecto a lo que se vaya a acordar. No tenemos ahora la certeza de que lo que se dice es finalmente lo que va a ocurrir, porque esto dependerá finalmente de todo un proceso de negociación, Rafael. Entonces veríamos desde tu perspectiva quizá que empiecen las negociaciones este año y quizá el próximo año ver algunas modificaciones. Salió un reporte de uno de los principales diarios de Estados Unidos que, a pesar de lo que ha dicho el presidente, las modificaciones desde adentro de la Casa Blanca solamente se ven como modestas al Tratado de Libre Comercio para actualizarlo. ¿Es lo que esperarías tú, Pedro? Yo tengo la impresión de que al final del día lo que va a prevalecer entre los tres países es la idea de que hay que mantener el libre comercio. Habrá que agregar algunos sectores como telecomunicaciones, como el comercio electrónico, como la energía, como el trato a las pequeñas y medianas empresas que no están incluidos actualmente en el Telecán y que seguramente van a ser de gran beneficio para los tres países. Tengo la impresión, insisto, que va a prevalecer el espíritu de mantener el Tratado de Libre Comercio funcionando de la mejor manera posible, porque de ello depende, Rafael, en buena medida, no solo la competitividad de los productos que México exporta, sino también la competitividad de la industria estadounidense, que frente al avance tan relevante que ha reportado la economía del sudeste asiático, es absolutamente crucial para los tres países de América del Norte fortalecerla para poder estar en condiciones de disputar de tú a tú el terreno a escala internacional de los avances tecnológicos y de la competitividad industrial. Sí, le guste a la gente o no, es imposible separar estas economías. El economista Pedro Tello nos acompañaba en vivo desde la Ciudad de México. Gracias, Pedro, y cuando regresemos a CNN Dinero, al volver, Facebook lleva a cabo su conferencia F8 en la que presenta una variedad de servicios y un nuevo espacio de realidad virtual. ¿De qué se trata? Gabriel Sama, director del portal tecnológico CINET en español, nos dará una actualización al volver aquí a CNN Dinero.